Bienvenidos a la segunda semana de nuestra asignatura. En esta ocasión, estudiaremos el tema de estado de situación o de posición financiera. Anteriormente, se le conocía como balance general. En esta unidad aprenderás a elaborar el estado de posición financiera considerando las cuentas que lo integran. Pero lo más importante es que este estado sirve para tomar decisiones en los negocios. De acuerdo al autor Alejandro Prieto, que es quien escribió el libro de texto que llevamos en nuestra asignatura, un estado de situación financiera justamente muestra la situación o la posición financiera de una empresa en un momento determinado. Es decir, imagínate que es una especie de fotografía. Y la situación financiera de una empresa se muestra resumiendo los tres elementos fundamentales que tiene este estado. Por un lado, las inversiones, a las que vamos a llamarles activos. Por otro lado, las deudas, a las que les llamamos pasivos. Y finalmente, el capital o el patrimonio, es decir, las aportaciones que hacen los socios. Veamos cómo se estructura un estado de situación financiera. El primer rubro que lo compone son los activos, que como ya mencionamos, son las inversiones que tiene la empresa. Y estas inversiones pueden ser en dinero en efectivo, pero también puede ser en bienes. Vimos también el rubro de los pasivos. Los pasivos se refiere a las deudas que tiene una empresa. Estas deudas pueden ser de corto plazo, es decir, para pagar antes de un año, o puede ser de largo plazo, es decir, para pagar en un lapso mayor a un año. El tercer rubro es el capital. En el capital encontramos las aportaciones que han ido haciendo los socios. Si nosotros sumamos el pasivo y el capital, esto nos tendrá que dar igual a los activos, es decir, todo lo que tiene la empresa siempre tuvo que haber venido de algún lugar. O lo financiaron terceras personas o bien lo aportaron los dueños de la empresa. Los activos se clasifican en dos grandes grupos. Veamos el primero. Los activos circulantes son aquellas cuentas que ya son dinero en efectivo o bien en un periodo menor a un año se convertirán en efectivo. El acomodo correcto de estas cuentas es de acuerdo a su disponibilidad, es decir, las cuentas que van al inicio son las que tienen una mayor disponibilidad de efectivo y las que van hasta abajo tienen una menor disponibilidad. De ahí que las primeras cuentas siempre sean efectivo, seguida por bancos y posteriormente por inversiones temporales. Las últimas cuentas siempre serán inventario y los pagos anticipados. Recordemos que para que el inventario pueda llegar a convertirse en dinero en efectivo, primero se tiene que transformar en un producto terminado, posteriormente venderse y finalmente cobrarse esa venta. En el caso de pagos anticipados, nunca se va a convertir propiamente en efectivo, sino que más bien nos van a brindar o un servicio o un producto que hayamos pagado por adelantado. El segundo rubro de activos son los conocidos como activos no circulantes o activos fijos. El acomodo correcto de esta cuenta será de acuerdo a su permanencia o a su duración, es decir, las primeras cuentas son las que tienen más duración o más permanencia dentro de la empresa y las últimas son las que tienen menos. De ahí que siempre la primera cuenta sea terrenos, seguida por la cuenta de edificios. Y después tendremos las siguientes cuentas como equipos y mobiliarios. Siempre la última cuenta serán las marcas y las patentes, que es también conocido anteriormente como activos intangibles. El rubro de pasivos se clasifica también en dos grupos. Veamos el primero. Los pasivos de corto plazo son aquellas deudas que la empresa tiene que pagar antes de un año. El acomodo de estas cuentas es de acuerdo a su exigibilidad, es decir, lo que se tiene que pagar primero. El segundo rubro de los pasivos son los pasivos a largo plazo, es decir, aquellas deudas que se pagarán en un lapso mayor a un año. Igualmente, el acomodo de estas cuentas es de acuerdo a su exigibilidad. El capital contable se divide en dos grandes rubros. El primero es el capital contribuido, es decir, el capital social, las aportaciones que hacen los socios. El segundo rubro es el capital ganado. En términos generales, se divide a su vez en dos grandes rubros. Los resultados que se han ido acumulando, ya sean pérdidas o utilidades, y el resultado del ejercicio que se reporta en el estado financiero. Igualmente, puede ser una utilidad o una pérdida. Normalmente los estados financieros se preparan en Excel. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos el caso de una empresa que deciden los socios aportar
10 pesos. De esta inversión que hicieron los socios dentro de la empresa, parte de la inversión fue en especie y parte en efectivo. Por ejemplo, pudieron haber aportado algún terreno, algún edificio o, ¿por qué no?, dinero que está invertido en el banco. Adicional a lo que los socios han aportado, es posible que la empresa requiera de otro financiamiento para hacerse de otros activos y, por lo tanto, la empresa pidió un financiamiento, algunos de corto plazo y otros de largo plazo. Estos financiamientos que ha pedido la empresa se verán reflejados en las deudas que tiene la misma, algunos de corto plazo y otros de largo plazo. Como puedes ver, el estado de situación financiera refleja una igualdad, es decir, todo lo que tiene la empresa tiene un origen, es decir, o lo aportaron los socios o bien se deben a terceras personas. En conclusión, nuestro estado de situación financiera se compone de 3 grandes elementos. Primero, un encabezado, donde se indica el estado que se está elaborando, la fecha y el nombre de la empresa. 2. Un calce, donde van el nombre y la firma de quienes elaboran y autorizan este estado financiero. Y 3. El cuerpo del estado financiero, recordando que se divide en 3 grandes elementos. Recordemos a los activos. Los activos responden a la pregunta ¿qué inversiones tiene la empresa? Y se divide en 2 grandes elementos. Los activos circulantes, que son aquellos que se van a convertir en efectivo en menos de un año, y los no circulantes, que estarán a disposición de la empresa por un lapso mayor a un año. El pasivo responde a la pregunta ¿qué debe la empresa? Y se clasifica también en 2 grandes rubros. Corto plazo, que son las deudas que se tienen que pagar antes de un año, y largo plazo, que son las deudas que se pagan en más de un año. El tercer rubro es el capital, que responde a la pregunta ¿cuánto han aportado los socios y qué resultados ha dado la empresa? Espero que este video te haya ayudado para estudiar el tema. Es importante que repases los demás materiales que se encuentran dentro de la plataforma y si tienes cualquier duda, contáctame por correo electrónico.